Y queremos hablar acerca de un tema que quizás a muchos les causa intriga, porque uno dice, ¿cómo es que ya está avanzando la inteligencia artificial? Lo vemos en las diferentes redes sociales, hasta podemos nosotros, uno dice, pensar y es en minutos nada más, o quizás comentarlo con alguien, te sale algunas opciones en el teléfono. Para poder entender todo ello, quiero darle la bienvenida y a alguien de la casa, a Álvaro de Ramón Murillo, experto en inteligencia artificial, para que nos pueda comentar todo esto que realmente a muchas personas nos intriga, nos hace dudar, nos pone en una situación realmente que estamos yendo mucho más allá de lo que a veces creemos. Así que nada, quiero darle la bienvenida por estar en el programa Al Punto. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cintia. Muchas gracias por tenerme aquí. Ya lo decíamos, Álvaro, ¿qué es lo que pasa con el tema de la inteligencia artificial, el tema de los algoritmos? En algún momento, y eso sucede muy común cuando estás, y lo decimos en términos muy comunes, uy, me están escuchando, ¿qué pasa? Porque podemos hablar de un tema y cuestión, uno entra a las redes sociales y ya te salen opciones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, Álvaro? Sí, bueno, obviamente, compañías como Facebook, Meta y otras, ¿no? Ya nos tienen tan acostumbrados a usar sus productos que prácticamente nos conocen mejor que nuestras familias, ¿no? Entonces, la tasa de acierto de estos productos cada vez es mayor y vemos, por ejemplo, que Facebook ha publicado hace unos días un estudio de que ya son capaces de predecir exactamente qué áreas del cerebro va a activar el contenido que vemos. Esto podemos pensar que es algo que ya existía antes, pero no es así. Es decir, anteriormente eran cosas que no eran tan acertadas, podemos decir. Podemos decir que el algoritmo de Facebook se ha vuelto muchísimo más acertado y que ya de antemano pueden ellos mismos elegir qué zona del cerebro te van a activar, pues por ejemplo, para seguir enganchándote, ¿no? Sí, para que no te salgas de la app, para que sigas 5 minutos más, para que compres cierta cosa. Y eso es peligroso, obviamente, pero cuando nos conectamos a Facebook sabemos que estamos dando nuestros derechos para que otros se lucren. Entonces, básicamente, así es como funciona y se están volviendo muy buenos en esto, de forma que ya saben predecir exactamente fisiológicamente, ¿no? Veíamos un vídeo que habla de exactamente qué zonas, ¿no? Como si estuvieran haciéndonos un TAC, una resonancia en directo. Ellos pueden saber eso ya con algoritmos y sin escanearte el cerebro, sin estar contigo presente, ya saben cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y en ese sentido, Álvaro, entonces estamos hablando de que, a ver, ¿qué tipos de datos entonces necesitan para que estos algoritmos, primero, funcionen correctamente y segundo, lo que tú estás mostrando a las redes, a inteligencia artificial, a todo este tema de la tecnología, ¿no? Sí, o sea, obviamente hablamos de cantidades de datos ingentes, ¿no? O sea, todo esto de la curva de crecimiento de cuánta cantidad de memoria, por ejemplo, pueden almacenar los chips, todo eso se multiplica exponencialmente, ¿no? Y obviamente las bases de datos hoy en día que tienen estas compañías se miden en petabytes, o sea, tenemos los kilobytes, megabytes, gigabytes y luego ya vienen sumas muchísimo más cuantiosas de números que escapan al entendimiento humano, ¿no? Hablamos de petabytes, veíamos hace 2 días ha sufrido un hackeo China, así es, muy grande, de 10 petabytes de información sobre drones, tecnología, también inteligencia internacional de espionaje sobre material estadounidense, ¿no? Entonces, 10 petabytes puede sonar a que es lo mismo que 10 gigabytes, pero no, o sea, hablamos de comparar una hormiga a un planeta. O sea, entonces, gracias a esas cantidades de datos y a algoritmos obviamente cada vez más eficientes, estas cosas, estos patrones se transforman en datos que permiten leer a las personas como si fueran un libro. Claro, porque estamos hablando de datos y yo no sé si somos conscientes de la cantidad de datos, de información que estamos brindando a través de nuestras redes sociales, de todas las aplicaciones que utilizamos. Sí, sin duda, es muy complicado de saber, ¿no? De hecho, bueno, ya existe lo que son las herencias digitales. En Facebook ya podemos delegar nuestros datos a nuestros parientes como si fuese cualquier otro bien inmueble que tengamos. Hablamos de cantidad de datos que permiten comprender, ¿no?, quiénes somos, entonces al fin y al cabo es también una especie de herencia virtual nuestra que obviamente con los años se volverán más interesantes, ¿no? Por ejemplo, tengo un colega en Silicon Valley que antes trabajaba en Apple y tuvo 6 patentes y ahora se ha metido en una pequeña compañía que está comenzando
que se dedica a crear un clon virtual tuyo después de muerto. Y esto es real, o sea, esto existe hoy en día, ya hay varias compañías que están compitiendo en este sector. Es un poco estilo Black Mirror, ¿no? En plan decir que puedas meter en una cajita todo tu ser, ¿no? Y que mañana te mueres y sigues estando ahí de otra forma, ¿no? Es como meter tu alma en una caja, algo así. Digitalizar tu alma y tus sentidos y tu sensibilidad. Obviamente hay debate, ¿no? ¿Es eso real? ¿Es eso una copia? Claro, ¿no? Pero sí que poco a poco se está trabajando en llegar a un clon paralelo de forma a poder perpetuarnos y ser inmortales. ¿Y se puede influenciar todo esto en el comportamiento, por ejemplo, de una población entera? Sí, sin duda. O sea, obviamente eso preocupa, obviamente el tema de derechos humanos, libertades, todas estas cosas, ¿no? Pero como de nuevo cedemos nuestros datos cuando usamos ciertos productos, ¿no? Luego hay, claro, hay competidores como Telegram en vez de WhatsApp, que supuestamente es más seguro, cosas así, ¿no? Pero siempre caemos en lo mismo. Hay muchísimos datos nuestros que no controlamos a quién llega, y el tema de la neurología, la neurociencia, la neurotecnología, todo esto se está combinando con otras tecnologías, nanotecnología y otras cosas. Vemos, por ejemplo, productos como Neuralink de Elon Musk, ¿no? Que son básicamente electrodos en el cerebro que ya nos enseñan que personas, por ejemplo, el siguiente proyecto que están tomando ahora es el tema de la ceguera. Están tomando como concepto y como reto volver a personas no videntes, darles otra vez de nuevo visión, pero no solamente eso, sino que pueden tener visión mejorada. Si a ti te programan el cerebro para poder ver con luz infrarroja, puedes ver luz infrarroja, puedes tener visión nocturna directamente descargada como si fuera una app en tu cerebro. ¿Y eso cómo se hace? A partir de muchísima investigación en cómo funciona el cerebro. Primero, obviamente, se ha empezado con animales, como siempre, ¿no? Se hace primero experimentos testeos sobre animales, y ya está hay un famoso vídeo de un macaco al que entrenaron a jugar a este juego, el paintball, que es esa barrita que se mueve y hay una pelota que rebota. Y al mono le daban de comer papilla de plátano con unos electrodos conectados a su cerebro. Entonces conseguían mapear qué áreas de su cerebro se activaban en ese momento de darle a la pelotita, y lo que hicieron después fue quitarle la papilla de plátano y hacerle jugar solamente con su mente. O sea, tenía un joystick. Cuando le entrenaron con la papilla, él podía mover un joystick, entonces podía mover la barrita. Le quitaron el joystick, le quitaron la papilla y fue capaz de jugar solamente con su cerebro. Esto hablamos de que esto ocurrió hace unos 2-3 años, esa fase de entrenamiento, y que hay unos 20 pacientes hoy en día que ya están recuperando movilidad, capacidades cognitivas solamente con un implante intracraneal. Te hacen un pequeño orificio en la cabeza como si fuera para meter el marco de una puerta, y te implantan un pequeño chip con unos nanoelectrodos, y con eso ya capturan tu actividad neuronal, etcétera, y pueden predecir qué áreas se van a activar, etcétera. Entonces saben perfectamente leer tus impulsos, y solamente con tu voluntad tú puedes estar paralítico desde cuello para abajo y poder enviar mensajes a tu familia, navegar internet, etcétera. No, impresionante, es todo un mundo. Yo digo, no sé si estoy correcto o no, en lo que más o menos esta apreciación de que quizás estamos perdiendo autonomía frente a este tema de los algoritmos, Álvaro. A ver, para cerrar, ¿cuál es la recomendación a la gente que quizás también puede llegar a o entender mucho como lo haces tú, o entender muy básico este tema que es todo un mundo y está ahora estándonos a gobernar el tema de la inteligencia artificial, de la IA, el tema de la tecnología? Yo recomendaría que se interesasen por el tema de la IA, ¿no? En fin y al cabo, se hablaba el siglo pasado de analfabetismo, cuando no sabías ni leer ni escribir. Así es. Los analfabetos del siglo XXI pues posiblemente sean los que no saben usar la IA. Eso va a abrir unas diferencias y unas disparidades enormes en la sociedad. Hablamos de que el no tener acceso a Internet, por ejemplo, es algo que está directamente ligado a tasas de analfabetismo, fracaso escolar, otras cosas, ¿no? Obviamente Internet tiene muchos peligros. Hay que saber, por ejemplo, veíamos, ¿no? Shakira hace unos días hablaba de que a sus hijos les deja el iPad el sábado por la tarde 1 hora y se acabó. Y de hecho eso es muy popular entre personas que son directores de estas compañías, porque conocen muy bien los peligros que tienen las redes sociales y todo lo que viene siendo Internet. Y obviamente
alfabetizarnos, el aprender a usar la inteligencia artificial. Hay aplicaciones gratuitas, Claude, Perplexity, Grok, ChatGPT, hay muchos que podemos comenzar a usar desde ya. Hay vídeos en YouTube para aprender, ¿no? Y por ejemplo, obviamente se comienzan a ver casos como Claude Mythos, que es una nueva actualización que ha salido esta semana de Anthropic, que es una compañía que tiene el producto Claude. El caso es que este nuevo producto es tan potente, sobre todo para temas de ciberseguridad y ciberataques, que han decidido no sacarlo al público. Y de hecho solamente le han dado acceso, me parece que ha sido a 6 o 8 compañías en Estados Unidos, para que primero testen sus sistemas de ciberseguridad con esta nueva aplicación para evitar fallas a futuro. Y incluso Jerome Powell, el de la Fed de Estados Unidos, se ha reunido con Apple y otras compañías para evaluar los riesgos sistémicos que puede interferir en la economía, en montones de cosas, si por ejemplo una inteligencia artificial como estas se viralizara y se liberase a sí misma y se nos fuera de manos, ¿no? Es un tema bastante amplio, estimado Álvaro. Efectivamente tenemos que estar al ritmo de lo que avanza la tecnología, al ritmo de lo que avanza el mundo. Te agradezco muchísimo, Álvaro Ramón Murillo, por esta amplia explicación. Nosotros pasemos un corte, continúe con nosotros que volvemos en minutos nada más.